está usando su esponja, entonces ahora sí puedo quitarme la mascarilla, ¿no? Es verdad, ahora está comenzando a sentirse más el calor. Vamos a tratar de lo posible de tener todos los ventiladores encendidos. Pero usted sabe que a veces Dios todas estas cosas nos permite para probarnos, ¿verdad? Porque a veces nos está muy buenos. ¿No le pasa a usted? ¿Sí? Y el Señor de repente quiere orar a ver si así lo vas a venir a orar a la mano y decir, si vas a estar atento cuando esté la palabra, o vas a estar, no, porque el calor trae sueño, ¿sí? Así que ore más, así esté expectante. Y es allí donde los espíritus de sueño vienen y dicen, a ver, ¿dónde me voy a recostar? Me voy a cada vez donde iría, ¿no? Y mira, los espíritus de sueño vienen y se acomodan allí. Y ahí están, perdón, pastor, solo para hacer que y ahí están junto con Lidia. Así espiritualmente. Pero es así. Las cosas espirituales tenemos que comenzar a entender. Y nuestro cuerpo tiene que accionar, tiene que acostumbrarse a poner del Señor, a poder decir, no, yo he venido a escuchar su palabra, Señor. De repente va a pasar una semana y no vamos a poder congregarnos. ¿Y qué va a pasar ahí? No, por favor, abran la iglesia. Yo recuerdo que cuando vino lo de la pandemia, los hermanos algunos llamaban, ¿cuándo van a abrir la iglesia para congregarnos? No, todavía no. No, tienen que abrir la iglesia para congregarnos. Y ahora, con toda sinceridad le digo, no voy a decir muchos, porque estaría exagerando, algunos de ellos no están aquí. Desde que abrimos otra vez, esto desde el año pasado, no están aquí. ¿Se da cuenta cómo somos nosotros? ¿Sí? Así que vamos a resistir este calor, ¿amén? En el nombre del Señor. Cualquier cosita, usted puede pararse, ponerse de pie. Lo único que sí, la parte de atrás, como tenemos un espacio bastante pequeño, no se pare ahí, puede pararse en la parte de atrás y se queda dormido. Ya sabe que todo lo que se ve para atrás es el que tiene sueño. Entonces, no se preocupe, pero que está haciendo algo para poder seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? El pastor ahora sí, no sé si fue el espíritu, fui yo, pero gloria a Dios. Siempre bueno, ¿no? La palabra pastora. En el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Muy bien. Hoy día tenemos que avanzar. Estamos aquí en Nehemías, capítulo exactamente 5. Ya terminamos el 4. Nehemías capítulo 5. Y vamos a estudiar estos versículos de lo que Dios habla a su pueblo para poder vencer las circunstancias difíciles, pero también los problemas que se presentan alrededor de la congregación, en este caso de la congregación de Israel. Y vamos a ver algunas cosas. Yo quería empezar primero compartiéndoles prestarse dinero. Quería hacer estas preguntas. Son preguntas generales, no lo vaya a tomar usted de manera específica. ¿Prestarse dinero es bueno o es malo? Ahora, si usted presta dinero y cobra altos intereses, o más, algunos cobran 4, 5, otros 10, otros dicen, no, estoy en la visión, 12%. ¿Es bueno? ¿Es recomendable? ¿Es malo? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios o qué diría el Señor de los bancos? ¿Me está entendiendo? Yo quisiera que usted piense en este momento, porque si hay algo aquí en la palabra que Dios trata, es justamente esos temas.
Y algunos dicen, no, no, la iglesia es espiritual, que va, todo es espiritual y nada más, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tratar los temas del mundo? Pero en realidad, la Biblia es un libro que trata mucho acerca del dinero y sobre todo de las relaciones que tienen que ver con el tema del dinero. ¿Está bien? ¿Está sintonizando conmigo? Denle una sonrisa al que está a su lado, por favor. No lo mire preocupado. Y si por si acaso usted prestó dinero, le voy a decir, ¿ya viste? ¿Por qué les comparto eso? Porque el tema de hoy tiene que ver específicamente con ello. Y cómo Dios habla a su pueblo de las cosas que nosotros debemos hacer. Por eso, qué importante es que nosotros estudiemos la palabra. Yo he dicho muchas veces, si tú quieres ser engañado, entonces guarda tu Biblia, esconde tu Biblia. Pero si tú no quieres ser engañado, entonces abre tu Biblia. Y la palabra de Dios te va a hablar directamente a tu corazón de aquellas cosas que tú necesitas y yo necesito saber. ¿Cuándo podemos decir amén? Amén. Entonces, el Señor quiere algo muy especial con su pueblo. Así que vamos al libro de Nehemías otra vez, en el capítulo, hoy día nos toca el capítulo 5. Y dice así el capítulo 5. Voy a tratar de correr lo más rápido que pueda porque y dice el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. 2, dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, este grano significa trigo. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Versículo 6, miren lo que dice Nehemías. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Si algo puede causar un mayor enojo en nuestra vida, es la injusticia. Y son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces ahí sí yo me puedo enojar, y como dice Nehemías, ¿cómo se enojó? En gran, o sea que fue un enojo bravo, ¿no? Entonces, quiero un poco introducirles todo lo que está aconteciendo alrededor de esta situación, porque hemos estudiado que el pueblo hizo un gran trabajo para edificar los muros, para poder reparar las puertas, reparar el templo, o sea, reparar toda la casa del Señor y todo aquello que estaba destruido, las piedras, tuvieron que edificarlas nuevamente. Hemos estudiado cómo el pueblo se unió para poder, como uno solo, poder enfrentar al enemigo. Dice que de día ellos estaban trabajando, reedificando los muros, y de noche vigilaban si el enemigo venía en un momento para tomarlos o para asaltarlos, porque la meta del enemigo era que ellos no debían construir y edificar los muros de la ciudad, es decir, no edificarían el templo de Dios. Hemos hablado acerca de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando ahí. Y cuando uno le dice, qué bueno, porque el muro tenía que ser reedificado. Y yo quiero decirte en esta mañana que había otro muro que no se veía, que estaba en decadencia, que estaba mal, que necesitaba restauración. No se veía. Es como cuando usted ve los programas que ven, por ejemplo, que tratan acerca de los icebergs, ¿no? Los icebergs que están en los lugares donde hay mucha helada, o sea, donde hay el continente antártico mayormente.
Y cuando uno dice ve la punta del iceberg, dice, ahí hay un iceberg, pero ve la punta, no ve todo lo que el iceberg es. A muchas veces así es nuestra vida. Nosotros vemos los problemas superficiales, lo que se ve, pero lo que está profundo, lo que está escondido, lo que está dentro, eso es más terrible todavía. Y aquí, dentro de lo que pasaba en el pueblo de Israel, estaba sucediendo algo muy, pero muy difícil. Porque mire, el pueblo, dice el libro de Nehemías, que solamente necesitó 52 días para reedificar los muros. 52 días. Pero cuando vemos más adelante en los versículos siguientes, encontramos que Nehemías, después que tuvo el sentir en su corazón de poder ir y edificar los muros como el líder, porque el rey lo llevó como un gobernador, y eso fue lo que Nehemías fue a hacer, fue a reedificar los muros. Pero ¿sabe cuántos días pasaron para que Nehemías se pudiese dar cuenta en este momento y se enojara de gran manera? Pasaron 12 años. ¿Cómo así, pastor? O sea, 12 años Nehemías haciendo todo ello y 52 días nomás terminó la reconstrucción del muro. Sí. ¿Sabe por qué? Porque las cosas difíciles en nuestra vida toman tiempo. No se solucionan de un momento a otro. Porque nuestra vida necesita mucha más intervención de los planes de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Entonces, por eso yo quiero que usted vaya. Allí en el capítulo 5, les voy a... Dice el versículo 14, miren. Dice el versículo 14 de ahí, el mismo capítulo 5. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Si no quiere ser engañado, lea su Biblia. Dice, también desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, hablando de Nehemías, desde el año 20 del rey Artajerjes, que lo mandó, hasta el año 32, o sea, dice, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea, 12 años, 52 días tuvo que pasar para reivindicar los muros. Pero bien, tuvo que pasar 12 años todavía para que Nehemías lance su voz de protesta de las cosas que estaban pasando entre sus hermanos judíos y no vean por ver. ¿Y qué pasaba? Se lo voy a resumir. Cuando Nehemías va de gobernador, él está en un reino que no es el reino de Israel, que tiene el control, la jurisdicción de todo. Es el reino persa. Es el reino, o sea, de lo que se conocía en ese tiempo Babilonia. Y todos ellos estaban pagando tributos. Tenían que pagar impuestos al rey, que no era el rey de Israel, era el rey de Persia. Entonces, tenían que pagar los tributos. Aparte de ello, lo que hemos leído ya, ellos estaban pasando una gran hambre. Mire, en la Biblia, a veces algunos se alarman y dicen, va a haber hambre, va a haber escasez de alimentos. Y a mí nos alarmamos, pero en la Biblia encontramos muchos momentos donde ha habido hambruna. En la hambruna que hubo en los tiempos de Elías, la hambruna que hubo en los tiempos de José, cuando tuvo el sueño de las vacas, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Por eso dice que en nuestra vida hay tiempo de vacas flacas y hay tiempo de vacas gordas. La vaca flaca, el tiempo de las vacas flacas es para que nosotros podamos ahorrar, podamos pensar y decir, ¿qué va a ser mi vida de aquí a 5 años? ¿De qué voy a vivir? Y el tiempo de las vacas gordas es tiempo para yo guardar. Es tiempo para yo no gastar compulsivamente, porque este mes es el mes más compulsivo que hay. No solamente para gastar, sino para hacer muchas cosas. Las personas corren aquí, corren allá, quieren terminar en solo un mes o en algunos días todo lo que no hicieron en el año. Mira que está pensando, que no te pase aquí. Tú eres hijo de Dios, tú eres luz. No. Y es así en nuestra vida. Nuestra vida pasan esas cosas. Yo te quiero decir, o sea, si ha habido tiempos de hambre, o sea,
Va a haber momentos donde va a haber escasez, donde todos hemos pasado ya tiempos difíciles haciendo colas en la época de los 80 para conseguir 1 kilo de azúcar. ¿Quién no vivió ese tiempo? Yo tengo ya 50, voy a cumplir 53 en este siguiente, pero he vivido eso, he hecho cola por 1 kilo y a veces medio kilo de azúcar, nada más. Entonces, hay tiempos donde hay hambre, hay tiempos donde las cosas son difíciles. Pero con todo ello, la historia de la palabra, la Biblia, lo que nos cuenta Dios, es que Dios siempre va a proveer. ¿Y sabe cómo va a proveer? Va a traer sabiduría. Aquí, en esta parte, donde está nuestro cerebro, nuestra cabeza. Esta cabecita es para peinarse bien, para, ¿no?, estar bien, estar bello, simpático, ¿no? Pero también es para pensar, para que la sabiduría de Dios venga y haga una diferencia. Entonces, pasaban esta situación, miren lo que es más terrible, era que ellos, como no tenían para comer, debían los impuestos al rey de Persia, debían también dinero a sus hermanos que le habían prestado para comer, les habían prestado para que ellos pudiesen comer, y no solamente eso, tenían tanta deuda que aún habían pagado con la vida de sus propios hijos y sus propias hijas. ¿A quiénes? A los mismos hermanos, a sus mismos hermanos judíos. Y es por eso que en un momento ya las mujeres protestan, porque ya no se puede más. Si tu esposa, por ejemplo, te dice, Lucho, tú eres Lucio, ¿no? Ya no hay más plata en la caja chica. ¿Cómo es posible? O Juan, para este mes no hay para los frijoles, no hay para el arroz. Es que las mujeres dan su grito, ¿cierto? Porque ellas son buenas administradoras, administran bien la casa. Entonces, amén. Las mujeres en este versículo 1 dice que dan su grito de protesta. Dice, no puede ser más. Porque no solamente tienen que pagar los impuestos, no solamente tienen que pagarle a aquellos que les deben de sus hermanos judíos, no solamente eso, tienen que pagar para poder siquiera rescatar a sus hijos que están como esclavos. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaron a ese nivel? Y la Biblia nos muestra que fueron por varios factores. Ellos habían ido, estaban cautivos. O sea, ellos estaban a merced de otro imperio, de otro gobierno. Pero aparte de ello, el hambre los llevó hasta colocar a sus propios hijos en deuda, para que sean esclavos y siervos de otros. Y lo peor de lo peor, por favor no se va a escandalizar como se escandalizó Nehemías. Dice Nehemías que él estaba procurando rescatar a algunos que venían ahí en ese tiempo y los compraban con sus criados. O sea, Nehemías dice directamente, yo con mis criados comencé a comprar a aquellos que habían sido puestos en venta como esclavos a otras naciones y los traía aquí a la tierra de Jerusalén, donde estábamos ya viviendo, en Judá, los traía aquí. Y otra vez esos hijos volvían a ser esclavos. ¿Sabe por qué? Por la deuda que los hermanos judíos le debían a sus otros hermanos, entre comillas, ricos. ¡Qué terrible! Y Nehemías da su grito y dice, esto no puede ser. Esto no es posible. Mire, es muy difícil de creerlo, pero es así. Vayan conmigo, por favor. Capítulo 4, en su Biblia, por favor, todos siguiendo con su Biblia. Dice así, versículo, no sé lo que va a decir, dice, me enojé en gran manera cuando di su clamor y estas palabras. Versículo 7, entonces dice, lo medité y reprendí a los nobles
y a los oficiales. O sea, estos nobles y oficiales, entre comillas, eran los ricos del pueblo de Israel. Y les dije, exigid sin interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitemos ahora este gravamen. Gravamen es el impuesto. Versículo 11. Os ruego que me devolváis todas sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les devolveremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera en eso. Y así sea sacudido y vencido. Y respondió toda la congregación, amén. Y lo alabaron y alabaron a Jehová, y el Pablo hizo conforme a eso. Miren y por eso es que Jeremías, y me gusta mucho, si usted puede subrayar el versículo 7, dice entonces lo medité y lo leí. O sea que Jeremías tuvo inteligencia para poder no condenar a sus hermanos, sino decirles, esto que ustedes están haciendo no está bien. Y acá encontramos, yo creo que es un ingrediente que nos ayuda a nosotros a no morir de nuestras actitudes que simplemente pueden hacer daño a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Porque, ¿quién ama a sus hermanos? ¿El problema personal? Tú vas a trabajar, el niño que está al lado, tú amas a tu prójimo como a ti mismo, amas a tu sitio más allá, tienes un vecino que lo conoce al Señor, igual tienes a tu hermano o a tu amigo que está en el colegio, en el trabajo, igual. Es tu prójimo. Y algo que nos protege a nosotros el hecho de no ir contra los principios de Dios es el hecho de tener temor en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, un libro de Proverbios de Salmos también, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también el Proverbio dice que el temor de Dios dice que es aborrecer el mal. Entonces, ¿qué le dice a Miguel trabajar? Es el temor de Dios. El temor de Dios es esa esencia de Dios mismo, llevándome a actuar como Él mismo ha querido, llevándome a hacer lo que Dios mismo haría en esta tierra. Lo mismo que Jesús hizo. Por eso dice en una palabra del profeta, yo hago la justicia así como tú la amas. Porque dice, tú eres Dios justo, Dios íntegro, Dios recto, que buscas a aquel que hace el mal y bendices a aquel que actúa justamente haciendo justicia para los demás. Entonces, justo y bueno, y Él nos viste de esa vestidura que es su temor. Y temor de Dios, no, yo voy a temer porque Dios no habla en lugar de que la iglesia lo digo porque no, no actúa así. El enemigo actúa así. Entonces se me gusta, temor de nuestro corazón para hacer cosas.
Pero Dios quiere que le sigamos con amor. No que sí. Entonces, el temor de Dios simplemente es esa esencia del carácter santo, justo de Dios, que me lleva a mí a actuar según sus principios. Y yo puedo decir, como Nehemías dijo, esto no está bien. Entonces, encontramos a Nehemías, donde está viendo esta situación, dando este diagnóstico de cómo debe ser que un hijo de Dios vive acá. Entonces dice, no es bueno lo que hacéis. O sea, andaré y dice, me tendrá nuestro Dios para no ser el pueblo de las naciones enemigas nuestras, porque en realidad, si bien necesitaba, era la libertad para poder, una vez más, volver a esa esencia de un pueblo libre. Pero dentro del pueblo estaban esclavizándose unos a otros, buscaban justamente en las tierras que tenían. Ya no tenían casas, no tenían, primero no tenían comida, no tenían casas, no tenían bienes, no tenían tierras, no tenían incluso su propio vino. Y en ese momento, Nehemías le dice, tienen ustedes que volver a camino del temor de Dios para ustedes quieren volverse a sus enemigos. ¿Cómo está el temor de Dios en tu vida? ¿Qué le guía a ti? ¿O qué nos guía a nosotros? ¿Somos guiados por el temor de Dios? ¿O no vamos a ir? Entonces, necesitamos entender y caminar. Por eso, Nehemías comienza a decir esos palabras. No es correcto lo que ustedes hacen. Vayamos al siguiente versículo. Versículo 15. Y antes del versículo 14, dice el Pablo, nosotros ni mis hermanos comimos el pan de la verdad. Pero los versículo 15, los primeros de la palabra fueron antes de Dios, aprobaron al pueblo, y tocaban de Dios por el pan y por el vino y por la ayuda sin lugar, bajo sus criados en seguridad del pueblo. Pero yo no hice así, a causa de del temor de Dios. Versículo 16, también en la obra de este mundo, que fue mi imagen, yo compramos el pan, y todos mis criados juntos estaban en su reino. Versículo 17, además, 150 judíos oficiales, y los que vendían a las naciones habían alrededor de nosotros estaban a la iglesia. Versículo 18, en la que se preparaba el pueblo y se hizo con los hombres, para que me preparase aves, carne, vino y toda la casa. Versículo 19, para que se hizo todo esto, nunca el pan del gobernador, porque la segunda de este pueblo ¿sabe? Y aquí qué importante es un día de pueblo. Qué importante es el hombre de la mujer de Dios, que tenga la palabra de su corazón, que sepa sus principios, que sepa también amar. Porque Nehemías era el gobernador, él podía lograr los impuestos, pero no era fe al pueblo. Y el numerido aquí, ¿lo pagó? No. Él dice que comenzaron a había tierra para poder comprar. ¿Se aprovechó de eso? No. No compró nada, no compró nada. No compró en internet. Nehemías podía haber agarrado la caja chica como para poder tenían todas las naciones, tenían a ordenar, tenían a inspeccionar. Tenía que comer, o sea, lo mismo que otra forma de salir de comer.
Pero cena, amanecía a hacer. Pero dice que los peruanos comemos más. Algunos dicen que nuestra religión es la comida, en algunos casos, no en todos. Pero, miren, por todo ello, Nehemías, o sea, él sacaba de su dinero personal para alimentar a todas esas personas. Le gustaba. Como un día le dijeron a David, David, no te preocupes, nosotros vamos a poner la comida porque es una gran fiesta. Eso tiene que hacer. Y David dijo, no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y él agarró de su propio dinero personal, puso para la fiesta. Porque le costó. Si encontramos en la palabra del Señor, encontramos que Dios siempre está dando una bendición para aquel que dice, da con alegría. Para aquel que siembra con alegría, para aquel que ayuda al que necesita con alegría. ¿Cómo ayudas tú? ¿Cómo ayudo yo a alguien que necesita? Por eso dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza. No voy a dar unos consejos al final, pero quiero que puedas entender eso. Nehemías se olvida conforme al corazón de Dios. Y no se aprovechó como gobernador para cobrar impuestos, para decir, acá hemos gastado esto, así que devuélvanme. Y mucho menos se aprovechó de las personas. Él dice que gastaba y no cobraba nada. Porque esta parte final dice su corazón, con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave, era terrible, no se podía vestir, había hambre, había necesidad. Y por eso hace esta oración, así que acuérdate de mí, Padre, dice Dios mío, y de todo lo que hice para este pueblo. En otra versión dice el Señor, trae tu bendición sobre mí, por todo lo que he hecho. Ahora, número uno, cuando hay necesidad, nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el corazón de Jesús. Cuando Jesús cuenta la historia o lo que pasó con el buen samaritano, en realidad el buen samaritano era un habitante de Jerusalén. Era un hombre, como dice la Escritura, de Shomrón. Y por eso se dice, ¿no?, que los judíos son así, de duros, ¿no? Pero no es así. Ese samaritano, o sea, que vivía en Samaria, era un judío. Es como un limeño que vive en Huancayo. Yo, por ejemplo, me crié en la sierra, en Caraz. Pero yo soy, como dicen, ¿no?, limeño mazamorrero. Nací en Lima. Entonces, vivía en Samaria, pero tenía el corazón de uno de los hijos de Israel. Por eso dice que fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, dice que lo llevó a ese hombre que había sido asaltado y le pagó al que estaba ahí en ese lugar, en ese predio, en ese lugar donde se cuidaban las personas, y le dijo, si gastas más, yo cuando vuelva te lo voy a devolver. Ese es el corazón del pueblo de Dios. Ayudar, auxiliar a aquel que necesita y hacerlo con alegría. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Nehemías estaba diciendo, este es el corazón de Dios. Así yo debo de actuar. Y por eso es que le pide Nehemías y le dice al pueblo, ¿no? Ustedes no pueden seguir haciendo eso. No le pueden estar cobrando altos intereses a sus hermanos por la deuda que tienen, por comida,
por las casas que le han empeñado, aún por las propias vidas. Yo quiero decirles algo interesante. En la Biblia encontramos, en Deuteronomio también, en Levítico, que sí es cierto, cuando alguien, o sea, el hecho de que podía caer deudor de su hermano, un judío podía tenerlo como esclavo solamente 7 años. Nada más. Terminados los 7 años tenía que liberarlo, a menos que el esclavo que haya estado en la casa de su amo ahí diga: no, yo quiero ser esclavo perpetuamente. Menos que el esclavo dijera eso, pero si no decía eso, lo tenía que liberar. 7 años, nada más. Porque había incurrido en deudas con su amo. ¿Me está entendiendo? Entonces en la Biblia encontramos principios que establecen que no pueden irse más allá de aquello que Dios estableció como algo específico que no puede ser llevado a una, por decirlo así, a algo mucho más allá del dinero que debía pagar. Y Dios establece estos principios. Entonces, Nehemías dice: si ustedes lo hacen en este momento, o sea, háganlo y liberen a esos hombres, libérenlo de sus casas, de aquellos que cobran interés. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Y todos siguieron a una sola, sí, así lo vamos a hacer. Pero Nehemías, que sabe, que es pastor, dice: llamen a los sacerdotes. Vamos a hacerles prometer o jurar en nombre del Señor para que no se vayan atrás y digan: no, yo prometí en mí. Salud. ¿Me está entendiendo? O sea, Nehemías conocía, como líder, conocía al pueblo, qué es lo que podía hacer. Yo como pastor quiero decirles esto también. La Biblia no recomienda ni tampoco prohíbe el hecho de que tú prestes algo. No lo recomienda ni tampoco lo prohíbe. ¿Me está entendiendo? O sea, la Biblia dice, en esos términos, es imparcial, en el sentido de que tú decides. Bueno, la palabra parcial sería bien tu libre elección. ¿Qué decides tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Por eso dice que quien presta al pobre, dice, presta a Dios. Entonces, yo te quiero decir, hay muchos problemas en la iglesia del Señor. Cuando un hermano ha prestado a otro hermano, y le ha prestado sin intereses, el hermano prestó y fuga. Chao. Otro le prestó con intereses y dijo: oh, no sé, ¿qué pasó? Y cobró demasiado interés. A veces algunos han cobrado no solo el 5, el 10, el 12, bueno. Pero también esas cosas no son buenas. Pero también, como pasó, yo tampoco no. Si alguien va a prestar a alguien, entonces desde ahorita digo: avísenme a mí, por favor. No se van a meter en un problema. Yo tengo un principio: si yo presto a alguien, ya yo me despido de ese dinero. ¿Sabe por qué? Porque si no me está todos los días: ¿cuándo me vas a pagar? Y todos los días, en la mañana: ¿cuándo me va a pagar? En la tarde: ¿cuándo me va a pagar? En la noche: ¿cuándo me va a pagar? O sea, no es que le eches tierrita ese dinero, sino que simplemente, mejor, si vas a prestar, como una gracia del Señor, espera que ese dinero venga a ti. Porque si no, va a ser tormento del corazón. Eso no dice la palabra, lo digo yo como su pastor. Ustedes lo dejan en esta casa y usted sabe lo que decir. ¿Me está entendiendo? Entonces, necesitamos comprender, entender que Dios quiere que nosotros pongamos, evitar situaciones en nuestra vida que simplemente nos vayan a llevar a un hecho de poder nosotros olvidarnos de la misericordia y olvidarnos también de ese principio que es tener temor en nuestro corazón. La usura
o los intereses altos. Por eso que al final, cuando le dice Nehemías, o sea, ya no, si le prestaron, vayan conmigo al versículo, capítulo 5, versículo 11, dice: ordeno, dice, que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que le mandáis de un mismo interés. ¿Sabe aquí? Lo que está diciendo era: ya déjenles de cobrar interés. ¿Por qué? Porque no tenían, uno, ¿se acuerdan? No tenían que comer. Ya no tenían casas, no tenían tierras, no tenían la vida de sus hijos ni de sus hijas, porque estaban como esclavos. O sea, estaban en una situación terrible. Había muchas más deudas en sus vidas y lo único que necesitaban era simplemente que ya se deje de cobrar lo que ellos estaban haciendo. Por eso la Biblia es muy específica en eso. Entonces, por ello nosotros tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. ¿Ven? Yo lo dije otra vez: vas a prestar, piénsalo bien, que no te quite tu paz. Y si puedes, cuando te pague el dinero, dile: tú no me vas a quitar tu paz. Tú tienes que confiar en lo que estás haciendo, en lo que estás recibiendo en tu corazón. ¿Está bien? Entonces, y todas estas cosas, yo termino con esto. Todas estas cosas que llevan las situaciones difíciles que pasan alrededor sacan a reducir problemas mucho más fuertes en nuestra vida, mucho más difíciles. Miren todo lo que pasó en la pandemia. Muchos sabían que el sistema de salud estaba colapsado, que no había una salud estable, o sea, no había una salud en la cual se podría confiar. O sea, el sistema de salud estaba terrible. Cuando alguien iba a los hospitales, ¿qué problema es este? Colas inmensas, no hay medicina, no hay nada. ¿No? Una canción de Juan Luis Guerra, diciendo: no hay hospital. Y que la pandemia se puede decir eso. Por eso que cuando pasó todo este problema de las personas que necesitaban una cama UCI, lo primero que se atacó fue tener camas UCI. Si la pandemia no hubiese venido hasta el día de hoy, tendríamos los mismos problemas. ¿Cuánto dicen? Porque las cosas difíciles, como que los problemas se van a reducir, problemas más difíciles todavía. Yo te hago esta pregunta, y me hago también esta pregunta. Si tengo yo problemas en mi vida, ¿cuántos tienen problemas en su vida? Así que acá todos están diciendo: ¿cuántos tienen problemas en su vida? Entonces, si yo tengo problemas en mi vida, es porque Dios me está diciendo: hay cosas más difíciles que tú no estás viendo, pero que los problemas difíciles nos van a sacar de nosotros y van a hacer salir de nuestra vida, de lo profundo. Los problemas difíciles, y se los digo, están acá. Están viendo mi vida. Porque los problemas más grandes no eran la reedificación de los mundos. No eran. En este capítulo 5 lo comprobamos. No era la reedificación de los mundos. La reedificación de los mundos era la punta de la vida. Era lo difícil, era la injusticia que había en el mundo. Era la injusticia del hermano contra su propio hermano. Eso. ¿Cómo Dios podía trabajar?
¿Cómo yo podría hacer algo en el corazón de un pueblo? Claro. O sea, no, pastor, o sea, quiere decir que los reedificar los buenos no valieron. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso era necesario. Pero que había un problema de fondo mayor. Y por eso en nuestra vida nosotros necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Decirle, Señor, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son esas situaciones? Y por eso, en este mes de compulsividad, este es el mes más estresante, más compulsivo de todos. Tenemos que decir, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a poder entender qué quieres trabajar dentro de mí. No tendría que la gente de crédito no es dinero suyo, no abuse de él. No piense que, ay, sí, tengo crédito. Ese dinero no es suyo, es del banco. Y cuando no puedas pagar, el banco te va a cobrar todo lo que tú le debes, sin más todavía. Porque si hay situaciones de altos intereses, son los bancos. Decía un escritor, si Nehemías tendría que juzgar, los bancos caerían en este momento. Porque es terrible lo que es. ¿Ves? ¿Eh? No hay caras alegres en esta mañana, ¿qué pasa? Diga, pastor, gracias al Señor, qué bueno. Gracias, Señor, aleluya. ¿Por qué es así? ¿Cuándo? De sol a sol, de sombra a sombra. ¿Cómo hace algo de lo que usted es dinero de usted? ¿Cómo bien? Vea por su salud, veamos por nuestra salud. Pero no vivamos en la burbuja. Que usted llegue a enero, yo digo, con mi esposa, su cumpleaños es yo digo, el 7 de enero. El 7 de enero. Yo digo 7 de enero. ¿Por qué? Porque yo me bendigo con mi esposa que el 7 de enero, el 7 de enero yo tengo que tener bastante permiso para celebrar. Cada 31 de diciembre ya, hasta el último sol. No, Dios me dio a mi esposa sabiduría para no gastar. El 7 de enero. Y así es el Señor. ¿Cuánto damos gracias al Señor? ¿Siempre agradecido, Señor? Gracias al Señor porque Él pone esta palabra en nuestros corazones. Él pone esta esencia en nuestra vida. ¿Qué nos ama? Es decir, no, Dios no está interesado, Dios está interesado en tu dinero. La manera como manejas tu dinero refleja cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Amén. ¿Cuánto puedo decir, Señor? Trabaja en mí. Trabaja en mí, Señor. Acá hay buena tierra, Señor. Trabaja en mí, Señor. Trabaja en mí, Señor. Trabaja, obra en mí, Señor. Obra en mí, así como hablaste en mi vida, Señor. En el pueblo. Obra en mí, Señor. Trabaja en mí. Que tu gracia, Señor, sea sobre mi vida. Vamos a